Bueno, muy bien, señores, señoras que están viéndonos en casa. Yo me encuentro muy contento aquí rodeado de estas flores. Me siento como un jardinero el día de hoy. Y precisamente para todos los papás y mamás que están en casa, que nos escuchan el día de hoy, vamos a hablar de un tema que es la figura paterna en el hogar. No es nada fácil y me encantaría saber qué opinan las damas que me acompañan. Pero antes, ¿qué les parece si vamos al sondeo? Pues principalmente de marcar como límites y guiar, ¿no?, a la familia. Ese es el papel principal. Familia, en los gastos de la casa y de todo lo que hay de necesidad. ¿Qué será? Casa, educación también, en su mayoría. Bien, y cada uno de ustedes tiene una respuesta a la pregunta, ¿qué es la figura paterna en el hogar? Siempre. A mí me encantaría darles una pequeña anécdota que me sucedió. El día que nació mi hijo, bueno, fue algo maravilloso, como todos ustedes se imaginan, pero lo que yo hice un poco después de que eso sucedió a la semana, a los pocos días, yo le hablé a mi papá, que tenía bastantes años de no saludarlo en Panamá, y yo le digo, papá, discúlpame, no sabía que era así de difícil, así de complicado. Claro, tenía una semana de no dormir. Entonces, con eso me gustaría comenzar y poner el tema sobre la mesa y saber su opinión. ¿Qué opinas tú? Fíjate que a mí en mi particular caso, la figura de mi padre ha sido el proveedor, ha sido el que brinda la seguridad a la casa. Cuando él está en casa es como estar todos seguros, pero también es el que impone de pronto, ¿no? El que castiga, por así decirlo, o el que pone los límites, como ya comentaban, porque si te portabas mal en el día, aguas a la hora que llegaba papá. Pero creo que eso ha formado parte de mi educación, y lo cual agradezco el día de hoy. O sea, si alguna nalgada fue bien dada, hoy lo agradezco, de verdad. Ya sí. Totalmente de acuerdo con Almita. A mí me tocó, la verdad, muy parecido. Yo soy la menor de 4 hijas, y eso que a mí ya me tocó mi papá suavecito, bueno, para la más grande, pobrecita, porque sí, mi papá también es esa figura paterna, es un patriarcado totalmente en mi familia, y es quien da las órdenes, quien pone el ejemplo, que también se lo agradezco muchísimo, porque eso nos hizo mucho carácter, yo creo que a sus 4 hijas, y para él era muy importante, por ejemplo, la educación, y eso me encanta. O sea, esa herencia de habernos dado escuela hasta la universidad, se lo agradezco infinitamente. Así es, Olga, querida. Fíjate que para mí, yo vengo de un matriarcado, entonces para mí la imagen paterna no es otra cosa más que el equilibrio, porque si bien las madres, hay madres fuertes, hay madres amorosas, el otro lado, que es el padre, es lo contrario, entonces se equilibra totalmente la familia. Además es la primera imagen del hombre que tiene el hijo en su vida, o la hija, ¿no? Entonces debe de ser muy fuerte la pareja, debe de estar el hombre y la mujer para que la familia se pueda dar. Entonces es el equilibrio, es la contraparte. Pau. Ay, es que es maravilloso. Mira, yo puedo decir que soy de los seres más afortunados al tener un padre maravilloso al que le mando un beso enorme, porque yo también vengo de una familia realmente de matriarcado, porque las decisiones las tomaban todas las mujeres, las decisiones fuertes, nuestra educación. Mi mamá era la que nos ponía los límites, pero mi papá era el hombre sabio, el que siempre apoyó a mi madre, pero el que nos decía, a ver, analiza lo que estás haciendo, piensa lo que está haciendo, el que se convertía en el cómplice, me voy de pinta con mi hija, ¿por qué no? El que siempre una vez al mes nos invitaba a tomar un café a cada una de sus hijas, porque también somos nada más hermanas, pero decía, es que este tiempo lo quiero dedicar a ti, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué sucede? Entonces siempre ha tenido una cita al mes con cada una, específicamente dedicarle un tiempo a cada una. Entonces yo creo que es gran parte de nuestra estabilidad emocional, es el refugio a donde acudimos cuando necesitas ese apapacho, ese consejo, el que sé que me va a tal vez me va a regañar, pero haciéndome pensar qué sucede, y además estudiando constantemente el cómo llegarle al corazón de sus hijas a través de esa plática amena. Entonces es quien me pone en el suelo de a dónde voy y el que me hace ver hacia el futuro. Oigan, ¿qué les parece un beso, un abrazo y un aplauso para los papás, ¿no? Sí. Bueno, no solamente los papás que se quedan, pero también es importante los papás que deciden no quedarse. Claro. Y en ese contexto a mí me gustaría también que habláramos de ellos, ¿verdad? Porque también se vale, también es justo. Sí. Ya hablamos de los que nos quedamos, afortunadamente, los que estamos aquí, los que están en casa que nos ven, pero es importante este equilibrio, como creo tú decías, Olga. De pronto la vida, y creo que en eso tenemos un reflejo todos los días, pues será en pares, sol y
y luna al fin del día. Y es súper importante, en lo particular, yo lo que les puedo contar es que no es fácil. No es fácil porque tal cual sol y luna no siempre son compatibles. Sin embargo, por los hijos, wow. Vale la pena. Vale la pena. Mi hijo, a quien le mando un beso, un abrazo, se llama Dante. El día de ayer yo estaba muy enojado, llego a la casa, bueno, no, todavía no había llegado, estaba en el auto y me había dado mi obsequio y yo no le había prestado atención, muy, muy gracioso, no estoy inventando esto. Entonces voy bajándome del auto y agarro una bolsa porque la voy a tirar, porque obviamente es basura. Y la abro, se me había olvidado que había dejado ahí, y era una foto y era su manita. Y su manita pintada, yo sé que suena cursi, su manita pintada, que decía, papá, sé que hoy día tal vez te moleste cuando dejo las cosas pintadas y rayadas con mis manitas, pero te las dejo aquí para que no se te olvide, como fui alguna vez. Wow, quiero decirles en ese momento, lágrimas. Y además te sentiste canalla de primera marca. No me olvidado. Y todo el enojo, toda la ansiedad, todo el estrés se fue. Entonces, esos son los hijos, maestros de vida, ¿o no? Totalmente. Yo apenas lo estoy experimentando. Tengo una chiquita de 5 meses, entonces apenas estoy experimentando esa maravilla de ser mamá, de alguna manera. Pero ahorita quería comentar algo que tú dijiste, que vale la pena quedarse por ellos. Sí, siempre y cuando yo creo que no los lastimes, ¿no? O sea, yo entiendo que quieres una familia funcional, quieres que estén papá y mamá con tu hijo, pero ya cuando a lo mejor no se llevan tan bien las parejas, yo creo, no sé, no lo he vivido, pero creo que terminan haciéndole más daño cuando ya no se llevan bien que si se separaran, ¿no? O sea, están siguiendo juntos a que si se separaran, yo creo. Y fíjate que a mí me gustaría hacer una observación también a este respecto, ¿no? ¿Qué sucede cuando de repente hay tantas mamás muy chicas que se embarazan, ¿no? Siempre sabemos que vamos a contar con la bendición. En algún momento aparece una figura paterna que suple al biológico cuando éste decide por alguna razón no estar presente. A los cuales también felicitamos, que puede ser el abuelo, el tío, algo así. Pero también aquí esto es un recado para ustedes, amigas, mamás, chicas muy jovencitas, ¿no? Todos merecemos tener estas dos figuras. Entonces hay que también detenernos un poquito al pensar nuestros actos para darle ese regalo enorme a nuestros hijos, porque en serio, ahorita creo que si sumamos lo que hemos dicho todos, nuestros papás vienen siendo gran parte, si no es que casi toda, nuestra estabilidad. Como que la mamá la educa, pero el papá equilibra y estabiliza. Entonces hay que pensar un poquito las cosas, porque todos merecemos tener ese papá y mamá. Y a los que no lo tienen, qué bueno que siempre va a haber alguien que sale al quite para ser ese papá. ¿Sabes qué, Pau? Un comentario con respecto a esto. Padre no es aquel que engendra, sino el que cría. ¿No? Entonces yo creo que eso es súper importante. Y sí, como lo dices, hemos vivido o estamos viviendo una transformación social en donde cada vez vemos más frecuente, pues justo lo que platicábamos, ¿no? Que está mamá haciendo el papel de padre y madre, pero hay quien es el hermano, como dices tú, el papá. Hasta el amigo a veces. Ajá. Ahora, yo tengo muchos amigos que vienen de matrimonios separados y aún así la relación con su padre es muy linda, muy proactiva, y eso está padre, ¿no? Que aunque no viva papá en casa, pero que aún está pendiente y te consecuenta demasiado, creo que no pierde en lo más mínimo el título de padre, y eso está increíble, ¿no? Figuras paternas, abuelos, tíos. Mira, la figura paterna de mi papá la tengo aquí grabada porque además era un ser fenomenal, muy simpático, muy ocurrente, pero siempre decía: pídele consejo a tu mamá y respeta mucho a tu mamá. Siempre nos los decía a todos, y bueno, con eso yo creo que nos vamos a quedar. Pero tenemos un programa muy largo, entonces, ¿qué les parece si vamos con Víctor y seguimos platicando?